del curso. Como es de costumbre, les habla su facilitador, el ingeniero Gustavo Romero. Dando continuidad con el contenido programático del mismo, nos encontramos en la parte final de la unidad 3, específicamente en el tema que corresponde a los elementos metálicos. Elementos metálicos de la superestructura de cualquier edificación. Cuando hablamos de este tipo de elementos metálicos, como podemos ver en la imagen referencial de la portada, nos referimos a edificaciones normalmente aporticadas que poseen elementos metálicos como columnas, vigas secundarias, correas, ¿ok? En fin, planchas de anclaje entre la columna y la base de los pedestales. Nos adentramos a la presentación y tenemos que, cuando hablamos de cómputos métricos para estructuras metálicas, nos referimos a los elementos que conforman una estructura metálica, valga la redundancia, por así decirlo. La unidad de medida que corresponde para esta partida es el kilogramo fuerza. Por lo tanto, es necesario conocer las características del fabricante o la característica de fabricación del perfil metálico para donde se realizan nuestros cálculos o nuestros cómputos. Dentro del material de apoyo del presente curso, nosotros les hicimos llegar a ustedes algunos catálogos eh, con respecto a diferentes fabricantes de perfiles de estructuras metálicas. Por acá hay uno para hacer referencia. Acá tenemos lo que es el catálogo de Hierro Beco, que es uno de los que forma parte del material de apoyo. En este tipo de catálogo ustedes pueden conseguir toda la información con respecto a diferentes tipos de perfiles. Fíjense que acá nos encontramos en lo que son los perfiles IPE y acá se encuentran todas las tablas que hacen referencia a todas las propiedades físicas y mecánicas de este tipo de perfil. Ok, en la parte izquierda podemos ver cada una de sus alturas, de sus anchos de ala, alturas de alma y alturas totales del perfil. Podemos ver el área que este perfil ocupa, el peso, kilogramos sobre metro, que es uno de los datos más importantes que nosotros necesitamos para poder computar las estructuras metálicas, es decir, poder convertir los metros lineales que debemos estimar según los detalles de los planos y luego convertirlos en kilogramos fuerza. Acá en la parte derecha de esta tabla nosotros podemos ver algunas propiedades estáticas, ¿ok? Que ya tiene que ver más con el tema de análisis y diseño de estructuras metálicas, no con el tema de cómputos métricos. Entonces, bueno, quería hacer un recorrido por acá y mostrarles que dentro del material de apoyo ustedes tienen diferentes tipos de catálogos con diferentes proveedores y con una gran variedad de perfiles, digamos, metálicos estructurales. Minimizó esta parte y continuamos con la explicación de este tema referente a elementos metálicos. Entonces, bueno, haciendo una breve recapitulación, acá nos estamos refiriendo a todos esos elementos de estructura metálica que conforman la superestructura de las edificaciones o en este caso de cualquier vivienda unifamiliar o multifamiliar. Y asimismo la unidad de medida que corresponde para esta partida será el kilogramo fuerza. ¿Ok? Entonces, en función de esto que acabamos de explicar, es importante conocer las características de fabricación de los elementos de acero estructural que vayamos a estimar o que vayamos a usar para nuestro cómputo métrico, puesto que en los planos obtenemos la información del tipo de perfil a utilizar, sus medidas y las cantidades de piezas necesarias. Normalmente, ya lo veremos en las siguientes láminas, los planos nos indican las secciones, el tipo de perfil con el que se va a trabajar en este proyecto o en el proyecto en particular o en específico. Así como también debe aparecer toda la información necesaria como distancias, longitudes, cotas, ¿ok? Lo cual es muy importante para poder realizar el cómputo métrico respecto a lo que es estructuras metálicas. Una vez conocida esta información, debemos transformar estos datos para ofrecer la información en la unidad de medida que corresponde a la partida, como lo mencioné anteriormente, el kilogramo fuerza. Es por ello que necesitamos apoyarnos en tablas como la que se presenta a continuación. Acá hay una tabla que es como una imagen referencial donde podemos ver el tema de lo que son las propiedades estáticas y algunas propiedades físicas con respecto al acero. Hay una pequeña imagen en la parte izquierda de la tabla, la cual hace referencia a que se trata de un perfil cerrado, ¿ok? Lo que en Venezuela se conoce como los perfiles eco o unicón cerrados, totalmente
cerrados a nivel internacional son muy conocidos como los HSS en inglés, ok, más que todo estos son perfiles norteamericanos, que es Hollow Structural Section, es lo que significa HSS. Y bueno, acá en esta tabla nosotros podemos ver en la parte izquierda, en la columna izquierda, las diferentes dimensiones a nivel de milímetros. Luego vienen los espesores de sus paredes a nivel de milímetros, en unidad de medida de milímetros, el radio. Todas estas son cuestiones que tienen que ver más con las propiedades estáticas de los perfiles. La sección A, el área que ocupa un corte transversal de estos tipos de perfil, dependiendo del calibre o de las dimensiones. Y bueno, asimismo tenemos la parte que más nos compete en este curso de cómputos métricos, que es el tema del peso de cada uno de estos perfiles en kilogramos por cada metro, para poder convertir el cómputo de la partida en kilogramos fuerza. Continuando con esta tabla, bueno, en la parte derecha habla de propiedades estáticas como la inercia, el módulo de sección en el rango elástico y lo que se conoce como el radio de inercia del eje de menor. En este caso, si son secciones totalmente cuadradas, por lo que veo, porque las dimensiones en la parte izquierda es 60 por 60, 70 por 70, 90 por 90, es decir, que es totalmente cuadrado, no posee un eje débil, ¿ok? Posee las mismas propiedades estáticas tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, bueno, continuamos acá. Ya sabemos que la tabla juega un papel importante para que nosotros podamos realizar el cómputo métrico. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros conocer para poder realizar estos cálculos o estos cómputos o estimaciones de cantidades de las partidas referentes a estructuras metálicas? Lo primero que tenemos que conocer es el tipo de perfil, ¿ok? Como lo indica acá la lámina, el tipo de perfil del elemento está indicado en el plano o en las especificaciones del proyecto. Con esta información, ¿ok? Nos iríamos a las tablas características del fabricante o en específico del perfil con el que estamos trabajando, y lo que debemos hacer es encontrar la columna que se refiere al peso por metro lineal, como lo acabo de denotar acá en esta imagen. Fíjense que está un recuadro rojo, la columna del peso kilogramos sobre metro, y en la parte izquierda estamos denotando según el plano, según la especificación, cuál es el perfil. Bueno, se trata de un perfil cerrado eco o unicón de 155 por 155. Esto se refiere a milímetros, ¿ok? Entonces, bueno, al ubicar que es ese perfil dentro del plano y que se trata de columnas, nosotros rápidamente ubicamos en la columna del peso cuál es el valor que éste posee por cada metro lineal, dando como resultado 20,72, ¿ok? 20,72 kilogramos por cada metro lineal. Continuamos entonces. Y bueno, de las tres aspectos, de las tres cosas o los tres aspectos fundamentales que debemos conocer, ya el segundo sería la longitud de la pieza. La longitud de la pieza dependerá en la mayoría de los casos de la geometría del elemento en sí. Por lo tanto, basado en las medidas del elemento, estimaremos la longitud de las piezas, ¿ok? Si esta no está indicada directamente en el plano. Lo normal es que esté indicado, como se observa acá, en la imagen de referencia que está en la parte inferior, ¿no? Que por lo menos se refleje en distancia, se refleje en altura, para poder realizarlo. Todo esto va a ir en función de la geometría, por supuesto, de la estructura. En el caso de que no refleje, les hago el comentario, de que no se refleje en, digamos, alguna distancia o algo, es muy común el uso del escalímetro siempre y cuando el plano indique una escala, ¿ok? Indica un tipo de escala, entonces nos podemos apoyar con esta herramienta conocida como el escalímetro. En el caso de no poseerlo, bueno, deberíamos empezar a aplicar algún tipo de artificios o ecuaciones de geometría para poder determinar alguna longitud de un elemento o pieza metálica que no esté contemplada en el plano o que no esté acotada. Es como una recomendación. Y bueno, el tercer punto que debemos conocer es la cantidad de piezas, porque bueno, ya el primer punto habíamos conversado de que es muy importante conocer el calibre y las características del perfil metálico que está indicado en los planos. El segundo punto que debemos conocer se trata sobre la longitud. Incluso acabo de hacer un paréntesis sobre algunas recomendaciones en el caso de que no se encuentre indicada alguna distancia o alguna
alguna cota o alguna longitud de un elemento metálico en específico, qué artificios pudiéramos trabajar. Y acá como tercer punto y muy importante es la cantidad de piezas. ¿Okay? Esto se refiere a la cantidad de piezas que sean iguales. Es decir, hablamos del mismo diámetro, de la misma longitud, que posea el elemento de estructura metálica. Puede conseguirse esta información en el plano directamente con la cantidad. Si no se indica la separación de las piezas y con esta información podemos estimar la cantidad de piezas. Okay, eso es muy común también cuando queremos estimar la cantidad de correas. Okay, y la fórmula es muy parecida, si ustedes recuerdan, el tema de los estribos, ¿no? Que uno de los primeros pasos era determinar la longitud del estribo y luego el siguiente paso era la cantidad del estribo. Entonces la cantidad del estribo nosotros la hallábamos de una ecuación que era básicamente dividir la distancia, ¿okay? La distancia total del elemento entre la separación que hay entre cada uno de ellos. Entonces a ese valor le agregábamos siempre el 1, la unidad. Y en función de ello teníamos la cantidad de piezas, ¿okay? La cantidad de piezas de estribo. Acá en la parte de estructuras metálicas también se puede hacer en el caso de que en el plano no haya ningún tipo de indicación de lo contrario, ¿okay? Que no se indique algún tipo de cantidades de piezas y todo este tema. Acá en la imagen inferior derecha podemos observar que cuando se trata de columnas tenemos en la imagen izquierda inferior la altura de la columna, que es de 3 metros, y en la vista de planta, que está en la parte inferior derecha, tenemos la cantidad de columnas, que obviamente obedece a 6, ya que es la cantidad tanto de pedestales como de fundaciones que venimos elaborando en nuestro ejemplo práctico del curso. Continuamos con la presentación y bueno, ya una vez aclarado todo esto y que hemos tocado todos los aspectos básicos y fundamentales para poder realizar cómputos métricos o estimaciones de cantidades a lo que partidas o actividades de estructura metálica se refiere, nos encontramos acá, realicemos la medición de los elementos de acero que corresponden a la siguiente estructura. Tenemos una imagen donde podemos ver una vista solo, que es probable que sea con el eje 1 o con el eje 2. ¿Ok? Solamente que es en función de ese eje. ¿Ok? Acá podemos ver los ejes A, B y C, pero estos son ejes que son totalmente ortogonales a este eje que estamos viendo, o a esta vista que estamos viendo acá. Entonces, bueno, se trata de que tenemos unas columnas Eco Unicon de 155 por 155 que poseen una altura de 3 metros, ¿ok? Y por lo que podemos ver en esta sola fachada, se trata de 3 columnas, pero ya sabemos que son 6, ¿ok? Entonces, bueno, acá vamos a empezar con lo que es el tema del desarrollo de las planillas de medición. Ya sabemos que es la herramienta sistemática de colocar de manera más ordenada y más entendible, incluso auditable, de los diferentes cálculos o detallados de los cómputos métricos. Entonces, bueno, de acuerdo a la información de los planos o a la información de las especificaciones técnicas, tenemos que se tienen 6 columnas de 3 metros de longitud con perfiles estructurales Eco de 155 por 155 milímetros, lo que según el catálogo o la tabla que nosotros tenemos dentro de nuestro material de apoyo corresponden a un peso de 20,72 kilogramos por cada metro lineal. Entonces, si nos vamos a la planilla de medición en cantidad, en la parte de descripción tenemos un capítulo que se refiere a perfiles metálicos. Luego allí viene una descripción que estamos en presencia del cómputo o del cálculo de columnas. La cantidad es 6, la longitud o el largo que posee esa columna es 3 metros y el factor, según el catálogo del fabricante, es de 20,72 kilogramos por cada metro. Quiere decir que metro se va con metros de los metros de longitud y nos queda solo el valor en kilogramos o kilogramos fuerza de 372,96 kilos. O sea, ya acá se acaba de realizar el cómputo métrico referente a columnas. Continuamos. Y entonces ya habiendo realizado el cálculo o la estimación de los kilogramos fuerza en columnas, nos encontramos ahora
con el tema de la estimación de las vigas, ¿ok? Consideraremos también el elemento de soporte del pórtico de la fachada principal. Básicamente tenemos unas vigas eco de 120 por 60 cuando se refiere a que también serán consideradas los elementos de soporte de la viga de la fachada principal. Se refiere a estas vigas cortas que están en la parte inferior, ¿ok? Visualicemos que las vigas en la parte superior se encuentran totalmente continuas, ¿ok? Están totalmente continuas, mientras que las vigas en la parte inferior están discontinuas, es decir, están totalmente soldadas a las caras de cada una de las columnas. Entonces, bueno, esto también se trata de que es del mismo perfil, tanto la viga principal como esta viga secundaria. Y el primer paso es estimar la longitud considerando las dimensiones del borde de la losa en función del plano de planta de fundaciones, ¿ok? Ya veremos la planilla de desarrollo en la siguiente lámina. El tipo del perfil es el ECO 120 por 60. Ya vemos acá que es diferente al de las columnas. En este caso se trata de un perfil ya más rectangular y no totalmente cuadrado como el de la columna. Y asimismo este perfil le corresponde un factor de kilogramos sobre metro lineal de 6,70 kilogramos sobre metro lineal. Nos pasamos a la siguiente lámina y acá podemos ver, señores, la vista de planta, donde incluso nos facilita el trabajo porque la mayoría de las vigas tienen como especie de un pequeño volado que sobresale, ¿ok? Que sobresale. Entonces, bueno, con esta información nosotros nos vamos al llenado de lo que se refiere a, digamos, las vigas, ¿no? Las vigas como tal. Ya anteriormente tuvimos el cómputo o el cálculo de los kilogramos fuerzas referentes a columnas. Ahora en este caso nos encontramos en vigas. Entonces en la descripción tenemos que la viga A, B y C, ok, son las vigas correspondientes a los ejes A, B y C, son las que están totalmente verticales, viéndolas de planta. Son tres, una cantidad de tres, poseen un largo de 4. ¿Por qué? Bueno, porque en la vista de planta la medida de eje a eje con respecto entre 1 y 2 es de 3,50 metros. Pero si observamos bien el detallado, poseemos unos volados de 0,25 de ambos lados. Es decir, que habría que adicionarle para tener la longitud completa del perfil 4 metros. Entonces el largo es 4 metros con respecto a las vigas de los ejes A, B y C. El factor, como lo vimos anteriormente y lo podemos consultar en los catálogos, de kilogramos sobre metro es de 6,70 kilogramos por cada metro. Al aplicar este producto de multiplicación, es decir, 3 vigas, que son los ejes A, B y C, que poseen una longitud de 4 metros de longitud cada una, y que el factor kilogramos sobre metro de este tipo de perfil ECO de 120 por 60 es 6,70 metros. Entonces el producto total da 80,40 kilogramos, ¿ok? Dentro de la tabla tenemos en observaciones que se trata de un perfil ECO 120,60. En el caso de que ustedes dentro del desarrollo de sus trabajos o de, digamos, su profesión, estén realizando cómputos métricos de estructuras metálicas, no necesariamente siempre van a ser los perfiles ECO. Posiblemente puedan haber perfiles HB, IPN, IPE, perfiles U, ¿ok? Perfiles totalmente circulares, perfiles IW, en fin, perfiles Z. Hay muchos tipos de perfiles. Entonces, bueno, es importante que siempre tengan los catálogos a la mano cuando se trata de realizar cómputos métricos a estructuras metálicas se refiere. Y por ello, dentro del material de apoyo, ustedes tienen estos diferentes catálogos. Entonces, bueno, si ahora nosotros nos vamos con las vigas del eje 1 y 2, son las vigas que son horizontales, solamente hay dos, la del eje 1 y la del eje 2. Estas en la cantidad aparecen 2 y en la distancia, en la longitud aparece 5. Si nosotros vemos la distancia de eje a eje, es 2,25, más 2,25 serían 4,50. Pero hay que tomar en cuenta el pequeño volado de 0,25 de cada lado que posee esta superestructura. Entonces tendríamos que adicionarle 50 centímetros adicionales para poder llevar los 4,50 a 5 metros. ¿Ok? El factor es el mismo, 6,70, ya que se trata del mismo perfil.
¿ok? El mismo perfil que es el Eco 120 por 60, para un total de 67 kilogramos fuerza, el total de esa partida. Ahora acá tenemos otro que se refiere a las vigas, y son las dos vigas que vimos en las láminas anteriores. Recuerdan que no eran totalmente continuas, ¿ok? Sino que se trataba de simplemente la distancia que había entre paño y paño, es decir, prácticamente la distancia que hay entre los ejes A y B y luego B y C. Entonces, bueno, si nosotros vemos acá en esta vista de planta, de igual manera nos sirve, ¿no? Para estimar la longitud de este perfil. Primero que todo, debe quedar claro que son dos piezas, ya la vimos, son los dos tramos, el tramo AB y el tramo BC. Y luego, bueno, debemos estimar la longitud. Tenemos claro que esos perfiles iban soldados a las caras internas de las columnas, no eran continuos, ¿ok? Sino pasaban totalmente a lo largo como estos perfiles superiores en el techo. Entonces, bueno, acá tenemos que la longitud es 2,10, es fácilmente, digamos, determinable, ¿no? Tenemos que de eje a eje la distancia prácticamente es 2,25 de eje a eje, pero debemos restar, ¿ok? Debemos restar básicamente las caras del perfil tubular de la columna, porque es que van soldados a la cara interna de la columna. Las columnas son prácticamente de 15 centímetros por 15 centímetros, ¿ok? Por así decirlo, ¿no? Son de 155 milímetros. Entonces, bueno, hay que restar la mitad de lo que es la sección de una columna de un lado y la mitad de la sección, perdón, de la columna del otro lado. O sea, básicamente a los 2,25 se le van a restar 15 centímetros, ¿ok? Que sería la mitad de sección de cada una de las columnas donde están apoyadas estas dos vigas, quedando una longitud de 2,10. De igual manera, en el tramo BC aplicaría el mismo criterio. La distancia de eje a eje es 2,25 y hay que restar las secciones medias o los ejes de las columnas, porque hay que recordar que están apoyadas en las columnas, ¿ok? Entonces, o están soldadas a la cara interna de la columna. Entonces, de igual manera es de 2,10. Entonces, bueno, al final acá en la tabla tenemos que en ese tema de las vigas de soporte, son unas vigas que se colocan allí más que todo para apoyar encima de ellas algún tipo de bloque de ventilación o algún tipo de tabiquería, ¿ok? Entonces el cálculo serían dos cantidades de vigas que tienen una longitud de 2,10. Decidí colocar este ejemplo así para que se entendiera la diferencia de lo que es medir de eje a eje y lo que es la diferencia cuando tocan elementos que van soldados a las caras, ¿ok? A las caras de los elementos. Con una longitud de 2,10 y el factor es el mismo, 6,70 kilos sobre metro, ya que estamos en presencia del mismo perfil, para un total de 28,07 kilogramos. Entonces, bueno, ya de esta manera nosotros acabamos de anteriormente realizar el cómputo métrico de los kilogramos fuerza para una columna o para el sistema de columnas que posee el proyecto. Y acá en esta lámina nosotros acabamos de desarrollar y de elaborar la planilla de medición con respecto al cómputo métrico para las vigas, ¿ok? Para las vigas. Entonces, bueno, continuando con la siguiente lámina, y como es de costumbre, tenemos un ejercicio planteado para ustedes, los participantes, el cual deben realizar para poder completar totalmente la actividad evaluativa número 3. ¿Ok? El ejercicio planteado dice así: en base a lo aprendido, estime los kilogramos fuerza de elementos de acero correspondientes a las vigas correas o vigas secundarias, ¿no? Cuando hablamos de correas o de vigas secundarias nos estamos refiriendo a estos elementos que están resaltados en azul acá en la imagen de planta. Ok, están en azul. Nos referimos al perfil 80 por 40. Ese es el primer paso que ustedes deben primero que todo identificar. No es igual que las vigas que venimos trabajando acá en las láminas anteriores, que tienen unas dimensiones o unas secciones de 120 por 60. Entonces ya hay una primera diferencia, ¿ok? Luego, el segundo paso que ustedes deben ejecutar, como es de costumbre, es determinar la longitud. Acá de pronto no se aprecia, digamos, muy bien, pero digamos que el perfil está de manera continua, ¿ok? Entonces está de manera continua, ya ustedes saben que las distancias que hay, que es 2,25 más 2,25, son de eje a eje, ¿ok? De eje a eje. Entonces, bueno, hay que tomar en consideración
los valores adicionales que posee esta correa de cada lado con respecto al volado, ¿no? Está sobresaliendo prácticamente 25 y 25 centímetros de igual manera. Entonces, bueno, ya ustedes tienen más o menos una idea de cómo van a realizar ese cómputo o ese cálculo, ¿ok? Con respecto a la longitud. Y con respecto a las distancias, con respecto a las cantidades, bueno, ya ustedes pueden identificarla fácilmente en esta vista de planta, ¿ok? La pueden identificar, no hay problema con ello. Ustedes deben realizar el llenado de la planilla de medición y luego completar el tema de a lo que perdón, a lo que la unidad 3 se refiere, la planilla general que ustedes ya con este tema de estructuras metálicas deben completar. Es probable que solo quede por allí pendiente el tema de las planchas de anclaje, las planchas base, donde funge como digamos, pieza de transición entre las columnas metálicas y los pedestales de concreto armado. Les dejo esa tarea para que ustedes igual lo investiguen y puedan realizar el cómputo respecto a esas planchas. ¿Ok? En la información de detalle aparecen las secciones y las dimensiones de esas respectivas planchas. Sin embargo, ustedes pueden consultarme a través de la plataforma de Google Classroom, como es de costumbre, ya ustedes lo saben, y de igual manera a través del grupo de WhatsApp o el foro chat que tenemos para el presente curso. Entonces, bueno, señores, ya con esta clase, con este video tutorial, nosotros terminamos o damos por culminada la unidad 3, la unidad más extensa del curso. Nos estaremos viendo en un siguiente video, en una siguiente clase tutorial referente a los cómputos métricos de obras arquitectónicas, unidad